Bueno, vamos a saludar en poquitos segundos a nuestro siguiente invitado, amigo, colaborador de este programa, un hombre pues divulgador de la historia de la educación, coleccionista, amante en definitiva de la historia de la educación, nuestro amigo José Antonio Mañas. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Diego? Pues muy bien, bueno, ya tenemos montado el tenderete, vamos a decir. Hemos tenido que correr, sí, un poco. Bueno, tú sabes, el directo contra el reloj, pero ya lo tenemos todo sí. Colocado. Y bueno, en este espacio que tenemos una vez al mes aproximadamente en nuestro programa, pues nos fijamos en cómo ha ido evolucionando la educación en nuestro país, las distintas etapas que ha pasado la educación en España, a través de personajes, a través de historias y también a través de objetos, objetos que muchos de ellos, la inmensa mayoría, podemos ver en el Museo Andaluz de la Educación allí en Alaurín de la Torre. Y hoy, bueno, pues tenemos muchos elementos. Cuéntanos por dónde empezamos, a ver. Bueno, pues como siempre, dedicamos una parte a objetos escolares cotidianos, es decir, que utilizábamos todos los días en clase, y hoy hemos traído los cuerpos geométricos. Tenemos aquí la caja con los cuerpos geométricos. En este caso de madera, ¿no? Bueno, tenemos dos. Tenemos uno muy antiguo, de principios, mediados del siglo XIX, y otro más corriente de la EGB, pero son figuras todos, o sea, son cuerpos geométricos. ¿Para qué servían estos? Bueno, pues son cuerpos que se utilizaban para el estudio de las matemáticas y se utilizaban, aparte de lo corriente, que era saber todo el volumen, la superficie, etcétera, de todos estos cuerpos. Aquí tenemos, por ejemplo, la pirámide, el cono. También se utilizaban, por ejemplo, en dibujo. Poníamos alzado, planta y perfil y los dibujábamos, ¿no? Los hexágonos. Aquí están todos, aquí están todos. Sí, el cubo, el cilindro, la esfera, el cono, etcétera. Este estuche de madera con esas formas geométricas, esos cuerpos geométricos, ¿a qué época más o menos puede pertenecer? Porque este será mucho más reciente, sí, ¿no? Sí, este es de la EGB. De la EGB. Sí, a partir del año 70. Este 80. Con lo cual es anterior, Este ¿no? es muy anterior, sí, este después de finales del siglo XIX y hasta los años 40. Yo digo, evolucionan, pero las figuras geométricas son siempre las mismas, las tenemos por aquí, ¿no? Esto era un tema que a la gente le asustaba mucho. Cuando te tocaba, te daban una figura y te decían, venga, el cono, dinos la superficie del cono, el volumen del cono. No te lo sabía. Entonces aparecieron las chuletas. Entonces son unas chuletas que estaban plastificadas, aquí puedes verlas si quieres, y están pues para cada cuerpo geométrico todas sus fórmulas. Entonces las memorizaba e incluso se podía utilizar en algún momento de forma un poquito menos oficial, digamos, ¿no? Para los exámenes viene muy bien, ¿no? Para copiarse, vaya. Bueno. ¿Y esto se vendía entonces? Sí, esos son... Me recuerda también a lo de los elementos de la tabla periódica. Es que es de la misma casa, de la misma casa, que hizo un montón de ellas, ¿no? Esta es más antigua, esta que tienes aquí es más antigua. ¿Vale? Bueno, pues este era el objeto cotidiano que queríamos traer para mostrarlo. Ahora tenemos objetos científicos también hoy. Hemos traído dos objetos científicos para que los conozcáis un poco. El primero es ese que tenéis ahí cerca de ti, que es un visor estereoscópico. Entonces, en la punta de entre esos dos hierros se ponían esos cartones, puedes cogerlo tú y hacerlo, y lo vas a ver. Entonces, se cogía ese cartón... Tú dime cómo lo coloco, a ver. Aquí, lo metías aquí el cartón. Aquí así. Sí, exactamente. Ahí está. Fondo. Y aquí ya ajustabas la distancia y veías en 3 dimensiones. Oye, sí, fíjate. Sí. ¿Para qué se utilizaba esto? Mira. Bueno, se utilizaba, digamos que en los colegios un poquito más, con más recursos. Los más pudientes. Más pudientes, efectivamente. Para que los niños y las niñas pudieran visitar edificios históricos, conocer monumentos, y también se utilizó mucho en los estudios de medicina. Es el primer sistema en 3 dimensiones, tú lo ves en 3 dimensiones. Para cuando se estudiaba anatomía al cuerpo humano, se ponían estos cartones y se veían los órganos en 3 dimensiones con volumen. Exactamente. Curioso. Ahí me he traído una serie... Y es cierto que, vamos, que en televisión no se puede mostrar, pero sí que
Yo me lo he puesto y efectivamente se veía esa estampa que era un puente, como un puente, ¿verdad? Sí, sí. Y el río y se ve entre Ahí tienes una estampa. Este aparato es de 1901, es norteamericano, y ahí tienes una estampa que también es de vistas de Norteamérica, que está por ahí. También es muy interesante. Bueno, se puede decir que es uno de los primeros sistemas audiovisuales que se utilizaban en clase. Fíjate, está como una capilla, ¿no? Sí, sí. Y son se ve imágenes sí. de Norteamérica. Bueno, el siguiente elemento que he traído, yo sé que a ti esas cosas te gustan porque es un poco de tu campo, ¿no? Esto me imagino que, aparte de que en los colegios, como tú decías, con más recursos lo tenían, tendrían por colegio a lo mejor uno, iba rotando de alumno en alumno. Sí, o varios, para que, ¿Varios para que los chicos pudieran ver. ¿Y estos llegaron a España también? Sí. Llegaron a España también. Sí, algunos colegios sí lo tenían. Bueno, el siguiente elemento que me he traído es esto de aquí, que se llama... Vamos a provocar una explosión aquí. Bueno, cuidado, que esto está cerrado, a ver si... No. Esto se llama la pistola de Volta. Pistola de Volta. Sí, la pistola de Volta. Entonces lo que vamos a hacer ahora, si podemos, esto que tenemos aquí abajo es un carrete de Runcor. Si yo lo acerco, se va a producir. Vamos a poner un poquito más cerca. Esto es parecido Tenemos al que una batería. Una batería de 6 voltios y el carrete de Runcorn. Este carrete es pequeñito, va con 6 voltios. Y a ver, para que se vea, vamos a hacer una cosa. Decime, compañero, apartamos un poquito ese otro objeto. Sí. ¿Y así bien? Sí. Vale, vamos allá, repetimos la acción. Este es curioso porque es del Instituto de Física Aplicada Leonardo Torres Quevedo y es de los años 30, 40 aproximadamente. Y esto que tenemos aquí es la pistola de Volta. Entonces lo que vamos a hacer es explotar la pistola de Volta. Entonces vamos a conectar aquí la pistola. José Antonio, este aparato, este objeto científico, ¿qué utilidad tiene o qué aplicación tiene? Lo que se intentaba con esto era explicar los gases, la expansión de los gases. Esto realmente, aquí el tapón podía ser un cohete. Entonces lo que hacemos, metemos combustible, que lo vamos a poner ahora, ponemos una chispa, se expanden los gases y sale el tapón. Vamos a provocar un disparo. Entonces voy a quitar el tapón, voy a echarle combustible. Alcohol en este caso. En este caso es un poquito de alcohol. Sin mezclar ni nada, alcohol. No, un poquito de alcohol. Además, no le vamos a echar ni mucho. Lo tapamos, lo agitamos. Bueno. Lo agitamos. A ver por dónde sale. Esto es como cuando uno descorcha una Ahora, botella de champán. Volcamos el alcohol. Sí. Ponemos el tapón. Ah, o sea, solo tiene que ser un poco... Los gases. Perfecto. Solo los gases. Ese agitar ha generado ya que el alcohol tenga ahí ese residuo de gases dentro. Provoca gases, sí. Bueno, y el tapón ahora va a salir disparado. Esperemos que no le demos a nada que se rompa. A ver. ¿Estamos preparados? Venga. ¿Listo? Hostia. No pensaba que iba a salir con tanto. Si queréis lo podemos repetir, o ya no. Venga, otra vez. Sí, Bueno, espérate, voy yo. Oye, la verdad que tiene su emoción esto. Sí. Fíjate que los gases siguen estando en la pistola, ¿eh? Siguen estando. No tienes que echar otra vez alcohol ni nada. No, siguen ahí. Siguen en la pistola esa de Volta. Y ahí va por segunda vez. Ya. Hay que echar un poquito de combustible. Hay que echar un poquito de combustible. Me he quedado sin alcohol. Oh. Bueno, si quieres lo dejamos y pasamos al siguiente. No, vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Me ha gustado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Bueno, pues hacemos lo mismo que antes. Venga. Ponemos el tapón. Estamos ya tentando la suerte, porque aquí tenemos una serie de focos y a ver si ahora vamos a tener que pagarlo de nuestro bolsillo. Agitamos el alcohol para que se produzcan los gases. Sí. Volcamos el alcohol sobre él para que no haya llama. Tapamos. Vale. Y ahora ponemos. Realmente lo que estamos haciendo con el carrete es llevando una chispa al interior de la pistola. Sí. Y ahora pues provocamos la chispa. Y algo me está fallando. Así tiene más emoción.
No, ya bueno, no. La batería se ha descargado. Se ha descargado la batería. Ya como esto lo subimos a YouTube, luego lo podemos ver una y otra vez en bucle. Bueno. Bueno, este era el objeto científico, bueno, Sí, por la un lado pistola de el visor estereotópico, y estereoscópico y la pistola de de Volta. Volta. Bien, el último apartado del que quería hablaros hoy es, hablamos siempre de unos personajes, en este caso vamos a hablar de la EGB. Sí. Y hablar de la EGB supone hablar de la Ley Villar-Palasí, la Ley General de Educación de 1970, que cambia toda la normativa anterior y provoca una gran revolución en la enseñanza en este país. Esa ley y esa normativa dura hasta el año 1990, en que es sustituida por la LOCSE, sí, la Ley Orgánica General de Sistema. Entonces, en esa redacción de todo ese nuevo curso, nuevas asignaturas, participan una serie de personas del Ministerio de Educación. De hecho, tenemos imágenes del nodo, que nos ha pasado un enlace, del año 1979, porque la reforma educativa de la EGB comenzó precisamente en ese año, ¿no? Exactamente, se aprueba la ley. Bueno, esta es del año 72, entiendo que ya se estaba trabajando en ello, ¿no? Ya se estaba trabajando, sí. Es un sistema educativo que estuvo, por tanto, pues por lo menos ¿cuántas décadas estuvo? Bueno, estuvo hasta el año 1990. Entonces, al principio se renueva todo, se hace obligatoria la enseñanza hasta los 14 años, que antes no lo era. Se divide la enseñanza general básica en 8 cursos, al principio en 2 etapas y después en 3 ciclos. Y cuando terminabas la enseñanza general básica obtenías lo que era el graduado escolar. Fíjate que yo, que soy de la EGB, había olvidado lo de los ciclos, ¿verdad? El primer ciclo creo que era primero, segundo, el segundo ciclo tercero, cuarto y quinto, y el tercer ciclo era sexto, séptimo y octavo. Correcto, correcto. Sí, tú tuviste que hacer eso. Claro, yo soy de la EGB. Yo soy de bachillerato antiguo, tú eres más de EGB. De EGB. Entonces, cuando terminabas la EGB, si aprobabas todos los cursos, te daban el grado escolar. Y si no, te daban un certificado de escolaridad. El grado escolar te daba acceso al BUP o a la formación profesional de primer grado, sí, mientras que el certificado solo a la formación profesional de primer grado. Ajá. Entonces, el personaje que quería hoy comentaros era más que una persona, un grupo de personas. Entonces, en ese grupo de personas estaba Jesús Asensi, que formó parte del equipo del Ministerio de Educación que redactó pues lo que se llamaron las unidades didácticas y todo lo que son las asignaturas, y era un grupo de maestros, de pedagogos que hicieron todo eso. Y hoy he traído algunos libros. Me he traído algunos para ver si tenías tú los tuyos, ¿no? Me suenan algunos, me suenan como por ejemplo aquí estoy viendo los de naturaleza, por ejemplo, claro, es que ya son asignaturas que no existen. Bueno, con esos mismos nombres, sí que la materia sí que es la misma. Bueno, aparecieron una serie de editoriales, por ejemplo, la editorial Anaya, que tú tienes ahí, y la editorial Santillana, en la que trabajó Jesús también, creando muchos contenidos. Entre ellos, los famosos libros Senda. Pues eso yo también lo he tenido. Claro. Entonces, en el libro Senda, si miramos la primera página, aquí aparece Jesús Asensi. Jesús Asensi, que tengo yo aquí este libro, homenaje a Jesús Asensi que me has traído. Eso es un regalo que te queremos hacer del museo, porque eso fue cuando él falleció, todas estas personas, que ahora voy a decir sus nombres, le hicieron un homenaje allí en la Universidad Autónoma. Entonces estuvimos el gerente del museo, Manuel López, y yo mismo, y participamos en este homenaje al profesor Jesús Asensi, que tanto tiene que ver con que hoy en día, pues junto a José Antonio Mañas, pues sea realidad ese Museo Andaluz de la Educación, único en nuestra comunidad y que tenemos allí en Alaurín. ¿Cuántas exposiciones, verdad? Yo recuerdo de esa entrevista que le hacíamos a Jesús y a ti. Bueno, pues eso lo tenemos en nuestros recuerdos, ¿no? Sí, eso forma parte del bagaje del museo. Sí. Yo quisiera nombrar a algunas personas que fueron fundamentales. Que fueron fundamentales en esa creación de la enseñanza general básica, porque tienen mucho cariño hacia él, hacia Jesús, y también a nosotros constantemente nos están llamando para ayudarnos desde allí, desde la Universidad Autónoma. Son Ángel Lázaro, Joaquín Cano, Paco Menchén y Pepe Muñiz. Y después su gran compañero en la editorial Santillana, José María Parra, que son los que... Bueno, aquí me he traído muchos libros que seguramente tú recuerdas, este también lo recordarás, ¿no? Pues mira, ese en concreto no, el que me has enseñado antes de el Senda, ¿cómo ponía? Senda... Sí.
ese, el marroncito. Sí, Senda, libros de lectura. Eso, ese de Santillana, ¿no? De Santillana, Santillana, sí. sí. Y este sobre todo, además que era uno de mis preferidos, de naturaleza, de ciencias naturales, Sí. y además ha sido abrir el libro y he visto, por ejemplo, las partes del ojo, Sí. tema de naturaleza. Yo recuerdo que este era uno de mis preferidos y, vamos, que disfrutaba yo estudiando esto. También se adaptaron las cartillas, ¿te acuerdas que lo trajimos? Las cartillas Las cartillas Rubio hicieron un nuevo modelo para esta época y después también se adaptaron lo que eran las cartillas, la famosa Palau. Estas son las Palau de aquella época. Pues fíjate que tenemos imágenes del museo que ahora veremos porque cada mes lo dedicáis a una pieza. Sí. Y el mes de septiembre estuvo dedicado a las cartillas, ¿no? Sí, y el de octubre han sido las chapas de la República. De la República. Sí. Tenemos imágenes de ambos objetos mientras que nos muestra algunos más en plato. Bueno, estos son los libros más famosos de la EGB. Estos son, incluso en estas exposiciones que se están haciendo por toda España, yo fui a la EGB, sí. Estos son los libros que aparecen siempre. Hay una pregunta. Son de Santillana también. De Santillana, José Antonio. La EGB pues estuvo desde el 79 hasta 1990. Que se aprueba la LOCSE. La LOCSE. Y se cambia primaria, secundaria, bachillerato. Cada centro, cada colegio tenía la libertad de elegir la editorial que quisiera. Dentro de la EGB algunos podían elegir Santillana, sí, otros Anaya. Sí, aparecen nuevas editoriales, como hemos dicho Anaya, Santillana, que es también una editorial que es... del grupo Prisa. Del grupo, exactamente. Pero también permanecen otras que ya existían anteriormente. Aquí me he traído aquí algunos volúmenes, como por ejemplo Álvarez. Álvarez hizo volúmenes para la EGB. También, que venían de la enciclopedia. Y esta editorial ya trabajaba en el anterior sistema. Claro, trabajaba anteriormente, pero adapta sus contenidos y hace también volúmenes para la EGB. Incluso la editorial SM, que también era una editorial que venía desde años atrás y que también hace nuevos volúmenes para esta nueva normativa. Qué recuerdo, ¿eh? Y además cómo forrabas al principio antes de empezar. Eso me lo he traído forrado. Los forritos que le poníamos, algunos eran forros que ya venían hechos y otros tenías que hacerlo tú. Este, por ejemplo, es uno que está hecho en plan con el fiso y todo, pero para conservar mejor el libro. Además, muchos libros pasaban también de hermanos a hermanos. Claro, yo lo dije ya alguna vez, los míos pasaron a mi hermano y después a mis primos, etcétera, etcétera, y se conservaban. Al final del ciclo volvían a mí y ahí se guardaban hasta el futuro. Anunciarte dos cositas. Vamos a montar una exposición ahora en el museo, en la planta de arriba, sobre la EGB especial. Aunque hay objetos de la EGB por todo el museo, sí, pero queríamos hacer un especial EGB, porque muchas de las personas que vienen son de esa época. Y lo segundo es que vamos a empezar en la web un apartado para fotos de grupos escolares hasta el año 1990, que va a estar muy bonito. Mira, te voy a proponer antes de despedir el espacio por este mes, José Antonio, que veamos unas imágenes de las chapas escudo, ¿verdad?, sí, de la Segunda República. Correcto. Que es la pieza del mes de octubre en el museo. Pues cuéntanos así alguna pincelada, algún dato de estas piezas que están exponiéndose este mes en vuestras instalaciones. Sí. Bueno, estas chapas se pusieron cuando empezó la Segunda República en los colegios nacionales, un poco para dignificar esos colegios. Esta chapa había de niños, de niñas, mixtos y de parvulitos en las puertas, las fachadas de los colegios. Hay una escena de la película La lengua de las mariposas, que es cuando Fernando Fernán Gómez, una película preciosa y para mí muy importante, cuando Fernando Fernán Gómez recibe al niño que está con el aparato con el respirador, y se ve al fondo, se ve esta chapa. Lo que se quería en esta época era dignificar el papel del maestro, el papel de la escuela y la educación. Fue muy importante. Estas chapas, cuando terminó la guerra civil, se quitaron, se arrancaron y desaparecieron. Entonces, tener estas dos en el museo, pues la verdad es que es un lujo, porque son muy buscadas y muy caras. Y estas estaban en la fachada de las escuelas. Estos estaban justo en la fachada. Había de niños, de niñas, sí, mixtos y parvulitos. Entonces nosotros tenemos la de niñas y la de niños. José Antonio, también otro acontecimiento importante que recientemente habéis vivido allí en el Museo de la Educación ha sido la visita de unos catedráticos de Euskadi, del País Vasco, ¿no? Sí, ya se van interesando, incluso fuera de Andalucía, por el museo. Sí, sí, vinieron... Estáis creando escuela, nunca mejor dicho. Bueno, ellos se interesaron porque nuestro museo es distinto a otros muchos que hay a nivel nacional,
porque casi todos están hechos por épocas y nosotros lo hicimos un poco como Jesús y yo lo planteamos hace mucho tiempo, que era por materia, por contenido, por etapas educativas. Entonces eso le causó mucho interés a los Tenemos compañeros. incluso una fotografía por ahí, compañeros, Sí, de esa visita de esos catedráticos del País Vasco que quisieron acercarse al Museo de la Educación. Ahí está. Ahí está. Sí, con Carmen nos acompañaban pues 3 personas de la Universidad de Málaga, Carmen Sanchidrián, Isabel Grana y Francisco Zúñiga, que son del Departamento de Historia de la Educación, y estaban Manuel López y yo. Y la verdad es que quedaron muy sorprendidos, les encantó el museo, cómo lo tenemos estructurado y, por supuesto, nos invitaron a que fuéramos a conocer el suyo, que está allí en el norte, ¿no? El museo, para nuestros espectadores que lo sepan, que ya después del verano ha abierto sus puertas, después del confinamiento, del fin del estado de alarma, pues el museo ha abierto sus puertas y que es completamente gratuito. La visita es completamente gratuita. Siempre es completamente gratuito. Ahora mismo, por el tema de COVID, lo tenemos abierto, ahora sí, de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde. De 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. En principio por la tarde no, y los sábados tampoco. Vale. A no ser que se pida una visita especial. Para un grupo concreto. Para un grupo concreto, que en la página web está el teléfono, la atienden los compañeros, y si hace falta, pues nos acercamos a alguno y le hacemos una visita guiada, siempre en grupos pequeños y respetando todas las medidas de seguridad, con mascarilla, con gel, guardando las distancias, etcétera. Pues, José Antonio, muchas gracias por venir al programa, ¿eh? Tú tienes que venir. Sí, bueno, yo voy la semana que viene a hacer el vídeo, ese me habéis pedido. Sí, es que hemos invitado a una serie de personas. Un honor, ¿eh? Un honor, hemos querido que, como yo siempre digo, PTV siempre ha estado con nosotros desde el principio, y queríamos que tú vinieras a grabar Amigos del Museo. Pues allí estaré, y grabamos el vídeo ese. José Antonio, muchas gracias. Nada, a ti, a Manuel López y a todo el equipo del Museo de la Educación, por lo bien que nos tratáis, y además que estamos, la verdad, que aprendiendo mucho con estos espacios mensuales que tenemos aquí en el programa. Muchísimas gracias, hasta muy prontito.